سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأحبتي الكرام، إن خير الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إخواني وأحبتي الكرام، موضوعنا اليوم الرزق. Queridos hermanos, en el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, alabado sea Allah al principio y al final. Alabado sea Allah en todas y cada una de las distintas situaciones que nos toque vivir. Alhamdulillah ala kulli hal. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con el mensajero, con el mejor de todos ellos, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Atestiguo que no existe nada ni nadie digno de ser adorado excepto Allah subhanahu wa ta'ala, el único, sin socios ni copartícipes. Y atestigo que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es su siervo y su mensajero. A quien Allah guíe, nadie podrá desviar. Y a quien Allah desvíe, lamentablemente nadie podrá guiarlo. Lo poco que se diga y sea suficiente es mejor aquellas palabras que sobran y que son en vano. Mis queridos hermanos, les aconsejo, y el consejo empieza por mí mismo, tener temor de Allah subhanahu wa ta'ala. Pues Allah subhanahu wa ta'ala dice en el sagrado Corán: y quien tenga temor de Allah, quien tenga presente a Allah en todo momento, Allah le sustentará de donde menos se lo imagina. El tema del día de hoy es el sustento. El día de hoy nos vamos a detener a reflexionar un poco sobre los nombres de Allah, Ar-Raziq, Ar-Razzaq, el sustentador por excelencia. Todos y cada uno de nosotros pasamos distintas situaciones a lo largo de la vida. Es parte de la naturaleza de esta vida. El otro día, conversando con unos hermanos, mencionábamos que hay personas que creen que la tradición de esta vida es casarse, que la tradición de esta vida es lograr tal o cual cosa, pero la verdadera tradición de esta vida, la verdadera sunna de esta vida, es enfrentar pruebas día y noche, las 24 horas del día. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala dice en el sagrado Corán: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Aquel que creó la vida o dispuso la vida y la muerte únicamente ¿para qué? Para ver quién de ustedes realiza mejores acciones. Entonces, hermanos, lo bueno, o mejor dicho, la abundancia de sustento es una prueba.
la estrechez del mismo también es una prueba. Que Allah te dé o Allah te quite es una prueba que te está dando. Por eso dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: "Ajaban li amri al-mu'min". Cuán hermoso, cuán sorprendente es el asunto del creyente. فَإِنَّ أَمْرَهُ كُلُّهُ لَهُ خَيْرٌ. Pues todos sus asuntos encierran un bien para él. Todos. No hay ningún asunto que no termine en un bien para él, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y él es as-sadiq al-masduq, el veraz y de quien se corroboró que siempre dijo la verdad, jamás se le probó una mentira alguna, ni una exageración. Y él dijo: cuán sorprendente es el asunto del creyente, pues todos sus asuntos encierran un bien para él. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. Y esto no le sucede más que al verdadero creyente. El mu'min al-khalis, el sincero, el creyente verdadero. Creyente no es aquel que dice yo soy creyente. Creyente es aquel que Allah lo pone a prueba y enfrenta esas pruebas con la firmeza propia de un creyente. Creyente es aquel que tiene las cualidades de un creyente, no aquel que a la primera empieza a flaquear. No aquel que a la primera empieza a flaquear. Y tampoco piensen que por decir somos creyentes, Allah no nos va a poner a prueba. Ahasiba al-insan. ¿Acaso piensa el ser humano an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun? ¿Acaso piensa el ser humano que por decir creemos será suficiente y no lo vamos a poner a prueba? Hermanos, hermanas, Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado esta vida únicamente como una prueba. Olvídense de lo demás, olvídense de que en esta vida yo fui puesto en esta vida para lograr ser el mejor de tal o cual cosa, o para tener lo mejor de tal y cual cosa. Yo no fui puesto en esta vida para nada más que no sea la ibadah. Allah alabado sea, dice en el Sagrado Corán: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ese illa en árabe se conoce como hasr y qasr, es decir, que determina algo dentro de un límite. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice: y no he creado al jinn y a los seres humanos, o al ser humano, sino para que me adoren. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. No quiero de ellos alimento, no quiero de ellos sustento, pues ciertamente Allah es Ar-Razzaq, el sustentador, Dhul Quwwatil Matin, el dueño de todo el poder. Hermanos, Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dejado claro en todo el Corán, el profeta sallallahu alayhi wa sallam nos ha dejado claro en toda la sunna que esta vida es una prueba, pero que tras todas las pruebas hay un bien para nosotros. Continuando con esas palabras del profeta sallallahu alayhi wa sallam, dijo: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Si le sucede algo bueno, es decir, si recibe abundancia, es agradecido con su Señor y eso es bueno para él. Y si es puesto a prueba, lo asume con paciencia y eso también es bueno para él. Y eso también es bueno para él. Hermanos, otra cosa que hay que entender, o lo primero que hay que entender, es que el sustento de todas y cada una de las criaturas de Allah está en manos de Él, no está en nuestras manos. No está, si estuviera en nuestras manos el sustento, entonces que cada uno de nosotros se aumente vida. ¿Puede alguien de nosotros determinar que voy a vivir 2 años más? Nadie. ¿Puede alguien de nosotros determinar que mi sustento va a ser mayor de lo que yo gano?
anhelar, tener metas, eso es distinto. Pero lo que Allah ha escrito para mí está escrito. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo a su primo y su compañero: oh joven, te voy a enseñar unas palabras. Inni u'allimuka kalimat. Ihfadillah yahfaduk. Preserva a Allah en todo momento y Allah te preservará. Cuida de los derechos de Allah y Allah cuidará de ti. Ihfadillah tajidhu tijah. Preserva a Allah, cumple con lo que Allah, cumple con los derechos de Allah y lo encontrarás siempre en tu camino. Y has de saber que si toda la humanidad se juntase para beneficiarte en algo, no te van a beneficiar excepto en lo que Allah ya ha escrito para ti. Y si toda la humanidad se juntase para perjudicarte en algo, no te van a perjudicar excepto en lo que Allah ya ha escrito sobre ti. Así que, hermanos, tranquilícense. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dijo en una ocasión: si el ser humano, escuchen bien, si el ser humano, mejor dicho, Ibn al-Qayyim dijo, si Allah quitara el hijab, la barrera que ha puesto en cómo Él maneja nuestros asuntos y nos permitiera a nosotros ver cómo es que Él maneja nuestros asuntos, y nos permitiera ver que Allah es mucho más misericordioso con nosotros de lo que es nuestra propia madre, el corazón del creyente temblaría solo de anhelo a su Señor. Pero lamentablemente somos nosotros los que muchas veces no entendemos que nuestro sustento está en manos de Allah. Y terminamos olvidándonos de Él cuando estamos en abundancia, creyéndonos que ya de por sí es un derecho que me lo he ganado y lo voy a tener eternamente. De la misma manera, olvidando que cuando Allah me ha quitado tan solo un poquito, porque otra cosa maravillosa y parte de la misericordia de Allah es que cuando Allah te quita, no te quita todo, te quita un poquito. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, y los vamos a probar a prueba tan solo con un poquito de temor, de pérdida de sus familiares, de pérdida de sus riquezas. Pero Allah no dice les vamos a quitar todo. Allah no dice وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ, no. Allah dice وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, los vamos a probar tan solo con un poquito, quitándole pérdida de sus familiares, riqueza, sus frutos, sus bienes. El verdadero creyente es aquel que se menciona en Sura Al-Fajr, que cuando es puesto a prueba con abundancia, dice: esto me lo ha dado mi Señor. Y no debe ser como el que menciona, se menciona también en el siguiente ayah de Sura Al-Fajr, que cuando se le quita un poquito dice: Allah me lo quitó todo. ¿Qué Señor misericordioso es ese si me lo quito todo? ¿A quién le voy a rezar si me lo quito todo? Y olvida que su Señor maneja sus asuntos mejor que nadie. Entonces, hermanos, hay otra frase muy hermosa también del Sheikh Ibn al-Qayyim, que era Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dijo en una ocasión: Inna Allah khalaqa al-khalq liya'buduh wa ja'ala al-arzaq liyasta'inu biha ala ibadatihi. Ibn Taymiyyah dice: Allah Azza wa Jal creó a toda su creación para que le adoren, e hizo que los sustentos de cada una de sus criaturas sea un medio para que se ayuden a cumplir con esa misión. Entonces, hermanos, el ingeniero
Y todo lo que consigue mediante sus estudios, su esfuerzo y todo lo que logra, no debe ser sino un medio para poder cumplir con su verdadero objetivo, que es adorar a Allah. Y así el profesor, y así el médico, y así el chef, y así el aviador, y así el quien sea. Todos y cada uno tienen su profesión, pero esa profesión no es nuestra verdadera meta en nuestra vida. Tener riqueza no es nuestra verdadera meta en nuestra vida. Debemos anhelar tener riqueza ¿para qué? Para poder construir mezquitas, para poder hacer caridad, para poder construir hospitales, para poder construir madrasas, para hacer obras de bien, para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala mediante estas acciones. Debemos anhelar tener los mejores estudios ¿para qué? Para enseñar a los demás. No olvidemos que estas acciones son de aquellas acciones que siguen siendo registradas, uno sigue recibiendo recompensa tras la muerte de uno. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: cuando el ser humano muere, todo su registro es detenido, excepto en 3 casos. Excepto en el de aquella persona que dejó un conocimiento que perdura, que le enseñaste a alguien, viniste y le enseñaste a tu hermano cómo leer el Corán, Alif, Lam, Mim, Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, le enseñaste el abecedario y nunca más pudiste volver a verlo. Y ese hermano que aprendió ese abecedario de ti, empezó a recitar, aprendió el Corán y lo fue enseñando a otros. Tú nunca más lo volviste a ver. Pero esas acciones de tu hermano y de los hermanos a los que él les enseñó siguen siendo registradas a tu favor, aun cuando has muerto. Dijo también el profeta: y la de aquel que deja una caridad permanente, construir una mezquita, cualquier tipo de caridad. Y dijo por último: y la de aquella persona que deja un hijo virtuoso, que suplica por él. Entonces, hermanos, hay que entender también que los sustentos no tienen relación uno con otro. Que una persona reciba abundancia o algún tipo de sustento por parte de Allah no significa que tú también tengas que recibirlo. Puede que Allah a uno le diera riqueza, puede que Allah al otro le diera fama, puede que Allah al otro le diera poder, puede que Allah al otro le diera salud. Tú estás anhelando lo que tiene el otro, pero olvidas que en lo que tú tienes también hay un bien para ti. ¿Cuánta gente hay hoy en día anhelando ser famoso? Porque a través de la fama voy a poder lograr tal y cual cosa. Y si reflexionan tan solo un momento se dan cuenta que sin la fama está muy bien, porque apenas tengan la fama no van a poder ni salir de su puerta. Aquí a varios les gusta el fútbol y saben que cuando Messi y Ronaldo salen de su casa no pueden hacer, no tienen vida. Y así la gente famosa, no tienen vida. De tal manera que la fama hoy en día se ha convertido casi en una enfermedad. Estás pensando en que fulano tiene una casa, tiene una mansión en la mejor zona del Perú y es propia, mientras que yo estoy pagando alquiler en una casa chiquita. Pero él tiene riqueza y tú tienes salud. Estás pensando en que fulano, ¿por qué tiene tantos hijos y yo no tengo ninguno? Pero él tiene hijos que no son para nada nobles. Sus hijos están descarriados, mientras que cuando tú los tengas van a ser hijos virtuosos. Entonces, hermanos, el sustento de cada una de las personas no tiene relación con el otro. Tú puedes tener algo que es bueno para ti y tú puedes tener algo que es bueno para ti, y Allah le va a dar a cada uno lo que es bueno para cada uno. ¿Por qué? Porque Allah conoce mejor nuestros asuntos. Hay que entender también, hermanos, y aquí hay 2 versículos del Corán sobre este tema que voy a mencionar, que es bastante importante que lo reflexionemos. Así como hay que entender que el sustento está en manos de nuestro Creador, hay que entender también que Allah subhanahu wa ta'ala sustenta muchas veces a sus siervos por alguna persona, por algún da'if al cual tú estás protegiendo.
por algún débil, una persona débil a la cual tú estás protegiendo. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán, en una parte del Corán, dice: وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. Fíjense bien, Allah dice en una parte del Corán: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. No maten a sus hijos a causa de la pobreza. En otra parte, y en este mismo ayah continúa Allah diciendo: Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Repito, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. Nahnu, y cuando uno escucha Nahnu en el Corán, grandeza. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidun. Cuando uno escucha Nahnu, nosotros, está claro que no son varios, es un Nahnu de grandeza. Y Allah dice, Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Y no maten a sus hijos por temor a la pobreza. Y no maten a sus hijos a causa de la pobreza. Nosotros, dice Allah, nosotros los sustentamos a ustedes y a ellos. En otra parte del Corán, Allah alabado sea dice: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. El que no sabe diría, son dos versículos que hablan de lo mismo. Acabamos de decir que hay que entender también que a veces Allah nos da el sustento a nosotros solo porque nosotros estamos protegiendo a alguien, a un débil. Y ahora se los explico. En el primer ayah, Allah dice: y no maten a sus hijos a causa de la pobreza. Nosotros los sustentamos a ustedes y también a ellos. Y en el otro ayah, Allah alabado sea dice: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. Y no maten a sus hijos por temor. En el primero era a causa de la pobreza. En este es por temor a caer en la pobreza. Pues nosotros los sustentamos a ellos y también a ustedes. ¿Cuál es la relación entre los dos versículos? ¿Por qué en el primero Allah dice: nosotros no maten a sus hijos a causa de la pobreza, pues nosotros sustentamos a ustedes y a ellos? Y en el segundo versículo dice: y no maten a sus hijos por temor a la pobreza, pues nosotros los sustentamos. Y ahora empieza por ellos y también a ustedes. Hermanos, en el primer versículo Allah subhanahu wa ta'ala hace referencia a nuestros hijos y a quienes están a cargo de nosotros cuando son pequeños. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Nosotros los sustentamos a ustedes y a través de ustedes llega el sustento para ellos. Porque son ustedes los que están protegiendo a esos débiles. Mientras que en el segundo ayah, Allah subhanahu wa ta'ala dice: y no maten a sus hijos por temor. Es decir, yo no soy pobre, pero temo que mi hijo, si crece, viva en la pobreza. Que mi hijo, si crece, no pueda tener éxito en esta vida. Que mi hijo, si crece, no tenga con quién casarse. Son dos situaciones distintas. En el primero, es una persona pobre que a causa de su pobreza mata a su hijo, como solía pasar en la época de la Jahiliya. En el segundo, es una persona que no es pobre, pero teme la pobreza para su hijo. Cuando sea grande, ¿qué va a hacer? ¿De qué va a vivir? ¿Qué va a trabajar en esta sociedad? ¿Qué va a hacer de él? Hay un sheikh que dice: y eso me pasó a mí. El sheikh dice: y eso me pasó a mí cuando le dije a mi mamá que iba a dedicarme al agua, iba a estudiar el Islam.
me dijo, Dawa, hijo, ¿y qué va a ser de tu vida después? ¿Te vas a parar en un limbo? ¿Con quién te vas a casar? ¿De qué vas a vivir? Porque en la naturaleza de los padres está el preocuparse por los hijos. ¿Qué va a ser de él? Entonces, subhanallah, en estos dos versículos, hermanos, Allah nos enseña de que el sustento, a veces Allah nos envía sustento, no por nosotros en sí mismos, sino por aquellos a quienes nosotros protegemos. En el primer ayah, nosotros somos protectores de los niños. En el segundo ayah, nahnu narzuquhum wa iyyakum, ya los padres que eran los fuertes cuando sus niños eran débiles, ahora son ancianos débiles. Y sus hijos que eran débiles, ahora son la fortaleza del hogar. Ellos son los que llevan el sustento a sus padres ancianos, a sus padres débiles. Subhanallah, el Corán, hermanos, no hay una sola letra que no tenga sentido. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. Allah nos envía el sustento, hermanos, porque estás cuidando de tu hermana que está enferma, porque estás cuidando de tus padres ancianos que no tienen ya sustento, no tienen la fuerza para sobrevivir, porque ahora eres tú el fuerte de la casa. Pero cuando tú eras un niño débil, Allah les enviaba el sustento a ellos, porque a través de ellos llegaba el sustento para ti. Entonces hay que entender que el sustento está en manos ¿de quién? De Allah Azza wa Jalla. Hay que entender que los sustentos no tienen relación uno con otro. A ti te da una cosa, a ti te da otra, a ti te da otra, a mí me da otra. Y lo que me da a mí no es bueno para ti, lo que te da a ti no es bueno para ti. Y hay que entender que a veces Allah nos da el sustento solo porque nosotros estamos protegiendo a los débiles. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en una ocasión, cuando uno de sus compañeros quiso distribuir los bienes, el botín de guerra, entre los fuertes valientes que habían participado en la batalla, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, no, innama turzaqun wa tunsarun bidu'afaikum. A ellos, a los débiles que no participaron en la batalla, también les corresponde su sustento. Pues ciertamente ustedes se les ha otorgado la victoria y se les ha otorgado sustento solo porque ustedes protegen a los débiles. En el momento que dejen de hacerlo, no se sorprendan si su sustento deja de llegar. Había una persona multimillonaria, de tal manera que cuando le preguntaban, ¿cómo manejas tu riqueza? Digo, yo solo sé que sigo aumentando mi riqueza por los contadores que tengo. Y mientras su mamá vivía y estaba enferma, él iba y besaba los pies de su madre y la cuidaba y esto y lo otro, y le repetía una y otra vez, mamita querida, solo sigo recibiendo sustento porque te estoy cuidando. Y el día que murió, lloraba desconsoladamente y decía, hoy se me cerró la puerta del sustento. Hoy, mamita, dejaré de recibir ese sustento que yo recibía solo por cuidar de ti. Aquella persona que tenga a su madre y a su padre vivo debería hacer sujud shukr. Debería hacer postración de agradecimiento a Allah de que todavía puede ver por ellos. Y aquella persona que siga teniendo bienestar en su vida, bienestar en su hogar, bienestar en su riqueza, bienestar en su salud, todo, que sepa que se le ha otorgado la mayor de las riquezas en este mundo. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, quien amanezca con bienestar,
con bienestar, con salud, que sepa que se le ha facilitado esta vida. Que se le ha facilitado esta vida. Pero hermanos, y ya para terminar, el sustento de Allah subhanahu wa ta'ala no es solamente lo material, no es solamente lo que nosotros vemos. En árabe se dice قوم يرزقون الطين وقوم يرزقون الدين. Hay gente a las que se les concede bienes, riquezas y cuanta cosa se imagine, y hay gente a la que se le otorga el din. Y sobre esto, ya para no hacerlo muy largo después del descanso, inshallah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. El sustento, hermanos, hay a quienes Allah les ha dado riqueza, les ha dado salud, les ha dado bienestar y una infinidad de cosas, de bendiciones. Y hay por otro lado aquellas personas a las que Allah les ha favorecido con el din. Porque no hay que olvidar que este mundo pertenece a Allah subhanahu wa ta'ala y Él se lo concede a quien le plazca. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Di, tú eres el soberano. Le concedes la soberanía a quien te plazca y le quitas la soberanía a quien te plazca. Enalteces a quien te plazca y humillas a quien te plazca. En tus manos está el bien absoluto y tú eres quien tiene poder sobre todas las cosas. Porque eso es este de unidad. Allah te puede dar salud como te puede dar enfermedad, te puede dar riqueza como te puede dar pobreza, te puede dar abundancia y te puede dar estrechez. ¿Por qué? Porque como dijimos al principio, esa es la sunna de esta vida. La sunna de esta vida, repito una vez más, no es casarse, no es lograr riqueza, no es lograr esto o lograr lo otro. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Quien creó o quien hizo de la vida y la muerte un medio para probarlos y ver cuál de ustedes realiza mejores acciones. Hermanos, esa es la naturaleza de esta vida. Y por otro lado están aquellos a los que Allah sí les ha dado sustento, pero su sustento está en la fe, está en el din. El din, hermano, cuando hablamos de din, estamos hablando del ihsan. ¿Y qué es el ihsan? ¿Qué es el din en este caso? El profeta sallallahu alayhi wa sallam ya lo dijo. An ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Que tengas presente a Allah en todo momento y que lo adores como si tú lo estuvieses viendo. Ya que si tú no lo ves a Él, Él sí te está viendo a ti. La persona que vive esta vida teniendo en cuenta que Allah subhanahu wa ta'ala yuraqibuhu fi kulli waqtin wa hin, que Allah subhanahu wa ta'ala lo tiene en su mira en todo momento, ese es el verdadero creyente. Aquel a quien Allah subhanahu wa ta'ala le ha otorgado el Corán, a quien Allah subhanahu wa ta'ala le ha otorgado el salat, es constante en sus oraciones, no desaprovecha oportunidad en realizar ayunos voluntarios,
No desaprovecha momento para hacer oraciones voluntarias. No desaprovecha momento para brindar una ayuda a su hermano. Inna Allah fi auni al-abd, madama al-abdu fi auni akhihi. Allah permanece en ayuda de su siervo mientras el siervo permanezca en ayuda de su hermano. Y ese creyente entendió eso y por eso se apresuró. Entonces, hermanos, si tienen abundancia, disfrútenla con agradecimiento a Allah. Y si están pasando estrechez, sepan que Allah subhanahu wa ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah no carga a nadie sino con lo que puede. Quiere Allah subhanahu wa ta'ala multiplicar nuestro sustento. Quiere Allah subhanahu wa ta'ala enriquecernos con lo halal y que no permita que caigamos en el haram. Hermanos queridos, dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán, ordenándonos pedir las súplicas por el profeta sallallahu alayhi wa sallam: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Y dice el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam: Man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashara. Quien pida las súplicas por mí una sola vez, Allah le bendecirá 10 veces más. Que Allah subhanahu wa ta'ala bendiga al profeta sallallahu alayhi wa sallam, a su familia y a sus compañeros y a todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Allahumma ihdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma a'tayt, wa qina wasrif 'anna bi rahmatika sharra ma qadayt. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أصلح أحوالنا. اللهم أصلح أحوالنا. اللهم أصلح شبابنا. اللهم أصلح نساءنا. اللهم أصلح أنفسنا. اللهم أصلح أنفسنا. اللهم أصلح أنفسنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.